Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio que abrimos cada mañana para iniciar nuestro día en oración y meditando en la palabra de Dios. Recuerde que el meditar en la palabra es muy importante en nuestras vidas. La palabra de Dios es el alimento. La palabra de Dios es la que nos nutre a nivel espiritual, a nivel mental. Cuando usted y yo tomamos la decisión de meditar la palabra todos los días, es un alimento para nuestro espíritu. Es el alimento para nuestra alma. Es la que nos ayuda a tomar decisiones, la que nos ilumina el camino todos los días de nuestra vida. Por eso es bueno y yo recomiendo que tome usted, amado oyente, como costumbre meditar todos los días en la palabra de Dios. Meditar cada día en una porción de la Biblia y orar conforme a lo que Dios va mostrando en la bendita palabra de Dios. Yo quiero invitarle a que vamos a la Biblia, vamos a continuar con nuestro estudio del primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 6. Yo le invito a que abra su Biblia y estudiemos y meditemos un poco en lo que viene enseñándonos el Señor. En este primer libro de Reyes, pues nos encontramos con que ya murió David y se instituye en el reino Salomón, su hijo. Y hemos visto cómo Dios va poniendo a este jovencito Salomón inexperto en el trono, y cómo poco a poco Salomón va afianzando su reino. Vemos que una de las primeras acciones en la vida de Salomón es que pues Dios se le aparece y le hace una petición. Pídeme lo que quieras, le dice Dios. Y Salomón le pide a Dios sabiduría. Observemos que Salomón no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió fortuna, no pidió nada de eso. Él pidió sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para gobernar, sabiduría para gobernar un pueblo tan grande. Y así fue. Dios le concedió ese beneficio, el beneficio de la sabiduría. Y a partir de ahí, pues Salomón se convierte en un buen gobernante, en un gobernante que toma decisiones acertadas, en un gobernante que empieza, que Dios lo prospera, que Dios lo levanta, que sabe cómo hace, con quién se alía, con quién hace pactos. Vimos ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 5, si usted no ha escuchado la historia del capítulo 5, pues le dejo una tarjeta para que la escuche, para que la recuerde, que fue lo que publicamos el día de ayer en nuestro canal. Que Salomón hace un pacto, un tratado de libre comercio con un hombre llamado Hiram, rey de Tiro. Un pacto comercial donde Hiram le iba a proveer una cantidad de materias primas, donde le iba a proveer de madera y de mano de obra. ¿Para qué? Para construir su gran proyecto. ¿Y cuál es ese gran proyecto que tenía Salomón? El gran proyecto heredado de David, su papá, pues era la construcción del templo, de un templo magnífico que ellos se propusieron, o que David se propuso hacerle al Señor, para honrar al Señor, para convertirlo en un centro de adoración a Dios, en el eje central de la adoración al Padre. Y de eso trata el capítulo 6, de cómo Salomón edificó el templo. Y esto representa muchas cosas. El templo representa el centralizar la fe, el materializar toda esa fe que ellos tenían. El templo es muy importante. El templo es muy importante porque a partir de aquí toda la creencia religiosa de Israel empieza a cobrar un sentido. Al tener templo, entonces
los israelitas ya no tienen necesidad de ir a lugares altos, de ir a otros lugares, a otros sitios, a adorar. Ahora, eso se prestaba, esa adoración en lugares altos, se prestaba para la idolatría también. Entonces, uno de los oficios o de los beneficios del templo era erradicar la idolatría. Era erradicar también la idolatría y centralizar la fe. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y en el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, la cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía
10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala de otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines de palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro, ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Bueno, mire que aquí nos está contando brevemente la historia de la edificación de este lugar tan bonito. Bueno, ¿qué representaba este lugar? Como les decía ya desde el principio, pues este lugar era como la materialización de la presencia de Dios en medio de Israel. Recordemos que David, en su proceso de institucionalizar el reino, llevó la capital a Jerusalén, instituyó allí su sede de gobierno, esto a nivel político, pero le faltó institucionalizar a nivel religioso, o sea, unificar la parte religiosa. David llevó el arca porque tenía un objetivo, o sea, el objetivo era tener a Dios cerca, tener a Dios en medio del pueblo, en medio de su vida. Él llevó el arca y le construyó allí un tabernáculo, pero tenía un gran proyecto, el proyecto de construir un templo donde se adorara a Dios, un templo que fuera significativo. Todo esto que estamos viendo fue planificado por David, pero Dios le dice a David que no construya el templo, sino que lo va a construir, que va a ser construido en tiempos de Salomón. O sea, todo esto fue planificado por David, pero Salomón lo lleva a cabo. Vemos, bueno, en el libro de Crónicas o en los libros de Crónicas, vamos a ver una repetición de esta historia. El libro de Crónicas fue escrito muchos años después, es decir, alguien que ya había conocido la historia, que había conocido más detalles sobre toda esta historia, que logró recopilar mucho más información, pues lo escribió y lo escribe de una forma más detallada. Por eso vamos a ver que se repiten ciertas informaciones, como que vamos a repetir la historia en el libro de Crónicas. Ahí nos vamos a devolver y al templo le dedica un buen tiempo en el libro de Segunda de Crónicas. ¿Qué vemos de aquí? Mire, primero que hay una comparación. Es inevitable comparar la sencillez del tabernáculo que veíamos en la descripción que veíamos en el libro del Éxodo. Cómo ese tabernáculo se convierte en un templo. Pero miremos varios puntos. Mira, primero, el tabernáculo era una cosa muy sencilla, muy bonita, pero sencilla. El templo era tal vez un poco más pequeño que el tabernáculo,
pero era más suntuoso, tenía más adornos, tenía más cosas. O sea, se había complicado un poquito más. Y eso nos deja una gran lección. Y es que la fe iba evolucionando, pero no evolucionando para bien. Eso es lo que vemos aquí en la interpretación un poquito que podemos darle, sino para mal. A veces la fe se va complicando y deja de ser sencilla. En la medida que vamos creciendo y vamos avanzando, nos vamos como que complicando cada día más la vida. Y eso es lo que estamos viendo aquí con el templo. Sí, la intención de Salomón y de David era darle al Señor lo mejor, darle al Señor lo más bonito. Pero fueron dejando de lado la sencillez. Fueron dejando de lado esa sencillez con el que se inició todo esto. De pronto también un poquito exagerado. Por ejemplo, en vez de un candelabro, Salomón puso 10 candeleros. El candelabro era el único que podía iluminar el tabernáculo, el lugar santo. Ahora Salomón puso ventanas. Los querubines eran una cosa grandísima. Los querubines eran pequeños en el tabernáculo. En el templo los querubines eran grandísimos, de pared a pared. O sea, era una cosa, digamos que espectacular. Y aquí vamos a ver, dice en el primer versículo, nos enseña, nos da nos ubica en el año en que esto se hizo. Nos da una fecha, dice en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. O sea, su proyecto estrella, su proyecto cumbre. Dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. O sea, nos va dando las medidas exactas de todo lo que Salomón iba haciendo. Salomón edificó la casa, dice en el versículo 5, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Dice el versículo 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Cuando nosotros vamos a Israel, allí nos cuentan la historia del templo. Y esto es esta historia que estamos leyendo, pues creo que se convierte en una buena motivación para ir y conocer estas cosas. Y una de las cosas más impactantes es conocer que cerca del templo tenían una cantera donde fabricaron todas estas piedras, donde fabricaron todos los ladrillos. Y usted puede ver cuando hacemos el tour por el templo, por los túneles del templo, nos llevan hasta los cimientos. Y en los cimientos hay una piedra gigantesca de bastantes dimensiones. Más o menos podríamos decir que de largo, más o menos como el tamaño de un tráiler de un camión, digamos. Una piedra bastante grande, que es la piedra de los cimientos del templo. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo hicieron para poner esa piedra ahí? ¿Cómo hicieron para poner ese tamaño de rocas? O sea, toda esta obra fue hecha con mucha precisión y con mucha tecnología de la época. Y lo que vemos es que Salomón no escatimó los materiales y fue hecho este templo de la mejor manera. Dice que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron
en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Mire qué interesante. Dice el versículo 12, bueno, el versículo 11, cuando Salomón estaba edificando, dice el verso 11, y aquí me quiero centrar. Dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Y aquí en esta palabra yo me quiero centrar. Salomón estaba edificando una casa. Salomón estaba edificando una casa muy ostentosa, muy con una cantidad de lujos, con una cantidad de piedras preciosas, de oro, de la mejor madera. Y es el deber que usted y yo tenemos. Esta casa, este templo, representa la comunión que usted y yo debemos tener con Dios. La casa que debemos edificarle. Pero aquí Dios le dice, aquí Dios le advierte y le dice, Salomón, usted está edificando casa, pero ande en mis caminos. Ande en mis caminos. Ande en mis decretos. Ande en mis estatutos. Dice, en relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Mire que había un condicionante, y esto nos debe dejar una gran lección. Muchas veces hacemos cosas para el Señor. Tenemos las mejores intenciones, queremos edificar una cosa bien especial. Pero aquí no se nos puede olvidar que la intención de nuestro corazón siempre tiene que ser la de buscar a Dios. Y aquí Dios empieza a advertirle a Salomón. Salomón, usted está edificando una casa muy bonita. Sí, una casa de piedras con todo lujo. Pero, ojo, ande en mis caminos. Porque si no, esta casa va a ser simplemente una construcción, un edificio más, y yo no voy a estar en Israel. O sea que el hecho de construir un templo no quiere decir que Dios vaya a habitar. ¿De qué depende que Dios habite? Esa es la pregunta. ¿De qué depende que Dios habite en medio de ese templo? Del corazón. De eso depende. Y aquí yo quiero hacer un llamado a todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor. He tenido la oportunidad de ir a varias iglesias, por ejemplo, a lo largo de mi vida. Y a lo largo del tiempo que conozco al Señor. Unas iglesias muy grandes, muy bonitas, muy adornadas. Llenas de tecnología, digamos, de comodidades. Pero mi pregunta es, ¿está ahí Dios? ¿Está ahí Dios de verdad? En medio de todo eso. Eso es lo que nosotros nos tenemos que, la pregunta que nos tenemos que hacer. Tenemos nuestra iglesia, tenemos nuestro lugar de reuniones. Lo estamos poniendo bonito, lo estamos adornando, lo estamos, conseguimos sillas, conseguimos equipo de sonido, conseguimos buenos medios para desarrollar nuestra labor más cómoda. Pero la pregunta es, ¿depende que Dios esté de todo eso? ¿De qué depende? Del corazón. Y tristemente tenemos que decir que muchas veces Dios no está. Dios está donde hay un corazón que está corregido, rectificado. Dios está donde hay corazones que están en santidad. Corazones que de verdad lo buscan con todo lo que, con todo su corazón. Ahí está. Y eso es lo que Dios nos está diciendo y la primera advertencia que Dios le hace a Salomón.
Aquí nos muestra que Salomón edificó aquí, edificó allá, hizo cosas muy bonitas, pero Dios le da la advertencia y le dice: si usted anda en mis caminos, si anda en mis mandamientos, pues yo habitaré en esta casa. En medio, dice, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Y dice: así pues Salomón labró la casa y la terminó. Dice en el verso 16: asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto, e hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. Hizo un lugar especial. Y ese lugar tiene mucha implicación, porque en ese lugar era donde debía estar alojada el arca del pacto. Ahora, todo esto, vamos a ver que más adelante, todo este lujo, pues se acabó. ¿Por qué? Porque esto que Dios le advirtió a Salomón, Salomón al final no lo cumplió. Y desafortunadamente vamos a ver que el templo pues fue destruido. El templo fue destruido. Dios se alejó del pueblo de Israel por tanta idolatría, por tanta maldad, pero sobre todo que Dios cumplió esta palabra, porque Salomón a la final, con el tiempo, no anduvo en los caminos de Dios. Hagamos caso de las advertencias del Señor. Abramos hoy nuestro corazón. Dios, ¿qué nos está diciendo hoy? Mire, que lo importante no es tanto tener un templo bonito, tener una casa llena de comodidades electrónicas, que proyectores y pantallas y un buen sonido y una buena orquesta. Muchas personas le dan más prioridad a esto. De hecho, muchas personas de nuestras congregaciones se han ido. ¿Por qué? Porque llegan y no encuentran una super orquesta, porque no encuentran una infraestructura bien montada y todo eso. Porque ven que aquí como que no se mueve el Espíritu Santo. Muchas personas se han ido de nuestras congregaciones. Ahora, no quiere decir esto entonces que entonces no lo vamos a hacer. Hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo y hay que levantar casa. Pero siempre el cimiento más importante es el corazón. Siempre lo tenemos que tener en cuenta. Más que ocuparnos de adornos y de decoraciones y todo eso. La primera decoración y lo primero que tenemos que tener presente es que nuestro corazón esté sintonizado con el Señor. Y que a través de ese acto permitamos que el Señor habite en la casa, para que a Dios le agrade todo esto. Salomón construyó el lugar santísimo, el lugar donde se alojaría el arca del pacto. Hoy en día, en ese lugar, justo en ese lugar, se ha levantado el Domo de la Roca. Ese lugar donde estaba construido el templo, donde estaba construido el templo, hoy es llamado la explanada del templo y está en posesión de los hermanos musulmanes. Está en posesión de ellos. Y ahí hay un domo, no es una mezquita, es un domo, el domo dorado. Y cuando Dios quiera, pues se recuperará para el Señor, cuando Dios así lo permita. O sea que también podemos ver que a través de la dureza de corazón todo eso se perdió. Pero sé que está muy cercano el día que allí se va a construir un templo, el tercer templo. Y se va a volver a ver la magnificencia y la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo, amado Padre. Yo te doy muchas gracias. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad, Señor, de estar en tu presencia,
de estar en tu casa. Amado Señor, así como un día Salomón tomó una decisión de edificar casa, de disponer su corazón, de disponer recursos para construir, para honrarte con un templo. Y no cualquier templo, Señor. No hizo cualquier cosa. Construyó lo mejor. Construyó un templo a la altura para que se viera tu poder y tu gloria, Señor. Padre, yo te pido que hoy también tú nos permitas a nosotros darte a ti con libertad, para que nuestras casas, Señor, sean construidas, para que nuestros lugares de adoración, nuestros lugares de culto, sean también, Señor, construidos. Pero más importante, Padre Dios, te pedimos que pulas nuestro corazón, que permitas que nuestro corazón, Señor, esté sintonizado contigo, que nuestro corazón, amado Padre, esté siempre acatando tus mandamientos, andando en tus estatutos, haciendo tus decretos, guardando los mandamientos, Señor, y andando en ellos. Padre, tú hoy nos has dicho que más importante que construir una casa es construir una comunión contigo, Señor, y permanecer en obediencia, amarte a ti. Padre amado, ese es el principal cimiento que nuestra iglesia vamos a poner. Amado Señor, nuestro anhelo, Señor, es que tu casa, que tu iglesia crezca, Señor. Y también nuestro anhelo es que tú nos des recursos para edificar, Señor, también lugares bonitos, lugares cómodos, Señor, pero siempre empezando por el principio. Ayúdanos, Señor, a andar en santidad. Ayúdanos, Padre, a andar en comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a amarte cada día, a andar en integridad todos los días de nuestra vida. Padre Santo y Poderoso, yo te doy gracias. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar en comunión contigo, por permitirnos estar en tu presencia y deleitarnos en ti, deleitarnos en tu amor, mi Señor amado. Gracias porque a través de este ejemplo, Señor, que tú mismo nos has enseñado. Nos has enseñado, Padre, de la importancia de construir algo para ti, de invertir en tu obra, Padre Dios, de invertir, Señor, en tu casa, Padre Santo. Yo te doy gracias, yo te doy muchas gracias, Padre amado. Toca nuestras vidas, Señor, toca nuestros corazones y permítenos que edifiquemos casa para ti, Señor. Permítenos que edifiquemos casa. Ayúdanos, Señor, a dar de nuestros recursos. Ayúdanos, Padre, a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras siembras, nuestras primicias, Padre Dios, para edificarte a ti, la mejor de las casas, mi Dios. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Te pido que te quedes con nosotros, que cada día sigas hablando, que sigas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.